Una vez, una de las tormentas de nieve más feroces en la historia de la región azotó las grandes llanuras de Nebraska. La temperatura cayó por debajo de los 30 grados bajo cero, el viento no se detuvo durante 3 días y las casas de madera comunes comenzaron a perder calor rápidamente. La gente quemaba leña sin descanso, tratando de salvar a sus familias y su ganado. Muchos no lograron sobrevivir a aquella tormenta, pero en la ladera de una pequeña depresión del terreno se encontraba una casa extraña que durante 2 años todos habían considerado una idea completamente loca. La mañana de mediados de enero de 1888 amaneció con una quietud extraña sobre las grandes llanuras. El cielo estaba pálido y duro como metal frío, y el aire tenía ese tono gris que los habitantes de Nebraska aprendían a temer con el paso de los años. En el pequeño pueblo de River Bend, el termómetro clavado en la pared exterior del edificio del juzgado marcaba 30 grados bajo cero en la escala Fahrenheit. No era la primera vez que el invierno golpeaba con fuerza aquellas tierras abiertas, pero ese día había algo diferente en la manera en que el frío se sostenía en el aire. El viento comenzó antes del amanecer. No llegó como una ráfaga repentina ni como una tormenta breve. Llegó como una presencia constante, una fuerza continua que parecía no tener inicio ni final. Soplando desde el noroeste, cruzó la pradera abierta con un sonido agudo que recordaba al lamento de una sierra atravesando madera dura. Los viejos colonos que llevaban más de una década en aquellas tierras decían que nunca habían escuchado un viento así. No se detenía, no cambiaba de dirección, no respiraba. Simplemente estaba allí, permanente, empujando el aire helado a través de cada espacio abierto del paisaje. Cuando el sol apenas comenzaba a insinuarse tras una capa de nubes bajas, el viento ya arrastraba nieve seca por la superficie de la pradera. No era la nieve pesada de las tormentas húmedas, era una nieve fina, cristalina, que el viento levantaba como si fuera polvo blanco. Se movía casi horizontalmente, recorriendo kilómetros sin encontrar obstáculos en el terreno plano. En las granjas dispersas por el condado, las familias despertaban con el sonido del viento golpeando los tablones de las casas de madera. Algunas de esas casas habían sido construidas con cuidado, con paredes rellenas de papel de periódico o trapos viejos para impedir que el aire entrara. Sin embargo, en días como ese, el viento encontraba siempre una forma de colarse por las grietas. Las ventanas vibraban en sus marcos. Las puertas crujían bajo la presión del aire. Las estufas ardían desde temprano, consumiendo madera a un ritmo que preocupaba a muchos. En cuestión de horas, la visibilidad comenzó a disminuir. La nieve levantada por el viento formaba cortinas blancas que se desplazaban por el terreno abierto. Los caminos desaparecieron bajo una mezcla de hielo y polvo de nieve. Los postes de las cercas se transformaron en sombras borrosas. A media mañana, moverse más allá de unos pocos metros de la casa se volvió peligroso. Ese mismo día, en diferentes partes del sur de Nebraska, comenzaron a producirse los primeros incidentes. Un joven que regresaba desde una tienda general quedó atrapado en la tormenta cuando el viento borró las huellas del camino. Un par de granjeros que intentaban asegurar un establo descubrieron que la temperatura descendía más rápido de lo que podían soportar sus manos descubiertas. En una pequeña granja al este del condado, una familia se refugió junto a su chimenea mientras el fuego luchaba por mantener el calor dentro de las paredes. El problema no era solo el frío, era el viento. Las casas de madera, construidas con rapidez durante los primeros años de asentamiento, dependían de la estufa para sobrevivir al invierno. Pero cuando el viento soplaba con esa fuerza constante, el aire frío se infiltraba por cada espacio entre los tablones. El calor escapaba tan rápido como la leña podía arder. Algunas familias comenzaron a alimentar el fuego cada hora. Otras colocaron mantas frente a las puertas para bloquear las corrientes de aire. Para el anochecer del primer día,
Muchos hogares estaban consumiendo madera a un ritmo alarmante. Sin embargo, a varias millas de distancia del camino principal, en un pequeño valle apenas visible desde la llanura abierta, había un lugar donde el viento no tenía el mismo poder. Allí, en la ladera de una depresión natural del terreno, se encontraba una construcción baja, parcialmente cubierta por la tierra del propio paisaje. Desde lejos apenas parecía un edificio, más bien recordaba a una elevación irregular del suelo, como si el terreno se hubiera levantado ligeramente en un punto concreto de la pradera. Dentro de esa estructura, la temperatura era completamente distinta a la del exterior. El aire estaba tibio. No era el calor seco y cambiante de una estufa trabajando sin descanso. Era un calor estable, suave, que parecía provenir de las paredes mismas. En el centro de la estancia principal, una mesa de madera sencilla ocupaba el espacio junto a una lámpara de queroseno que proyectaba una luz cálida sobre las paredes de troncos. Sentada en uno de los bancos, una mujer de hombros fuertes y mirada tranquila sostenía un cuenco de gachas de maíz humeantes. Su nombre era Ana Ramírez. A su alrededor la calma era tan profunda que resultaba difícil imaginar el caos que dominaba el exterior. En el suelo de tierra compactada, dos niñas pequeñas jugaban con unas piezas de madera pulida que su madre había tallado semanas antes. Sus voces eran suaves, casi un murmullo. No había señales de miedo ni de incomodidad. Para ellas, aquella mañana no era diferente de muchas otras. A unos metros de distancia, una pared de madera gruesa dividía el interior del edificio en dos partes. Más allá de esa pared, se encontraba el espacio reservado para los animales. 3 vacas y 2 caballos permanecían allí, resguardados del viento. El vapor de su respiración se elevaba lentamente en el aire tibio del establo interior. Sus movimientos eran tranquilos, sin la tensión que el frío extremo provocaba en los animales expuestos al invierno. En una de las paredes de la habitación principal, colgado a la altura de los ojos, un termómetro sencillo indicaba la temperatura interior. Marcaba 65 grados. Mientras la tormenta avanzaba por las llanuras, ese pequeño edificio permanecía en calma, como si perteneciera a otro mundo. El viento rugía sobre la superficie de la pradera, pero apenas lograba alcanzar la estructura escondida en la ladera. 4 años antes, en la primavera de 1884, ese lugar no era más que un terreno vacío. Fue entonces cuando Ana Ramírez llegó por primera vez. Su carreta apareció por el camino de tierra una tarde clara de abril. No traía una caravana de colonos ni un grupo de familiares. Viajaba sola, guiando 2 caballos de tiro robustos que tiraban del carro cargado con herramientas, un pequeño baúl y algunos utensilios básicos de vida doméstica. Detrás de la carreta caminaba una vaca lechera que avanzaba con paso lento. Los vecinos más cercanos observaron la llegada desde la distancia. En aquella época, cada nuevo colono representaba tanto una promesa como una incógnita. Las comunidades de la frontera dependían unas de otras para sobrevivir, pero también sabían que el fracaso era común en aquellas tierras. Ana no era la clase de persona que llamaba la atención con palabras. Su presencia era más bien silenciosa. Era alta, fuerte, acostumbrada al trabajo físico. Sus movimientos eran eficientes, sin gestos innecesarios. Había pasado varios años trabajando en Chicago en tareas relacionadas con la construcción, aprendiendo a manejar herramientas y a levantar estructuras básicas. Pero antes de eso, había vivido en regiones frías del norte, donde el invierno era largo y el calor era algo que se protegía con inteligencia más que con fuerza. Cuando finalmente llegó a la parcela que le correspondía, no comenzó a construir de inmediato. Durante 4 días completos, caminó por el terreno observando cada detalle del paisaje. Estudió la dirección del viento. Observó cómo el sol cruzaba el cielo durante las horas de la tarde. Tocó la tierra con las manos, comprobando su textura y su humedad. Miró el curso del pequeño arroyo cercano
y el modo en que el terreno descendía hacia una depresión natural. Los vecinos esperaban verla marcar un punto en la parte más alta de la pradera, como todos los demás habían hecho. Pero Ana tomó una decisión distinta. Eligió un lugar en el lado norte de una pequeña hondonada del terreno, una especie de valle poco profundo que apenas se distinguía desde la distancia. Allí el suelo se inclinaba suavemente, creando una protección natural contra los vientos dominantes. Cuando un viejo colono llamado Thomas Hill pasó por el lugar y vio dónde había clavado las estacas que marcaban su futura construcción, frunció el ceño con evidente preocupación. Había vivido 17 años en aquellas llanuras. Había visto inviernos duros, sequías, tormentas de nieve que borraban pueblos enteros del mapa durante días. Desde su experiencia, elegir un lugar bajo y orientado al norte parecía una decisión equivocada. La luz del sol sería menor durante el invierno. La humedad podría acumularse, y en caso de tormenta, la casa quedaría oculta a la vista de otros colonos. Pero Ana no cambió de idea. Escuchó las advertencias con respeto y continuó trabajando. En su mente, aquel lugar no era un error. Era el comienzo de algo que los demás todavía no podían comprender. La decisión de Ana Ramírez de construir en aquel lugar no fue comprendida por casi nadie durante las primeras semanas. Desde la distancia, los vecinos veían únicamente a una mujer trabajando sola en una ladera que parecía poco adecuada para levantar una casa. Sin embargo, para Ana, aquel terreno tenía cualidades que otros no habían considerado. Mientras los demás pensaban en visibilidad, caminos y costumbre, ella pensaba en el viento, en la temperatura del suelo y en la forma en que la tierra podía convertirse en parte de una estructura. El trabajo comenzó con la tierra. Durante los primeros días de construcción, no levantó ninguna pared ni cortó madera para el techo. En cambio, empuñó una pala y comenzó a excavar el suelo de la ladera. Al principio, algunos vecinos pensaron que estaba cavando un simple sótano, pero pronto quedó claro que el proyecto era mucho mayor. Cada mañana comenzaba a trabajar antes de que el sol se elevara completamente sobre la pradera. Cavaba con paciencia, retirando capa tras capa de tierra compacta. El terreno descendía suavemente hacia el interior de la colina y ella aprovechaba esa inclinación natural para ir formando una cavidad amplia y profunda. La excavación creció lentamente hasta adquirir la forma de un rectángulo alargado. La tierra que extraía no se desperdiciaba. Ana la transportaba con carretillas y la colocaba cuidadosamente a ambos lados de la excavación. Esas montañas de tierra parecían inútiles a simple vista. Algunos vecinos que pasaban por el camino cercano sacudían la cabeza al verlas. Para ellos aquello era simplemente más trabajo del necesario. Sin embargo, Ana sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las acumulaciones de tierra formaban pequeños taludes que desviaban el agua de lluvia y reducían la fuerza del viento al llegar a la futura construcción. A medida que el hueco en la ladera se hacía más profundo, Ana comenzó a estudiar el suelo con mayor atención. Clavaba una barra metálica larga en la tierra y dejaba que permaneciera allí durante un tiempo antes de colocar su mano sobre el metal para sentir la temperatura. En otras ocasiones utilizaba un pequeño termómetro que guardaba con cuidado entre sus herramientas. Lo que buscaba era confirmar algo que había aprendido muchos años antes. La temperatura de la Tierra, a cierta profundidad, permanecía sorprendentemente estable. Incluso cuando el aire de la superficie cambiaba con rapidez entre el calor del verano y el frío del invierno, el interior del suelo mantenía un nivel de temperatura relativamente constante. Durante semanas comprobó lo mismo una y otra vez. A medida que el verano avanzaba, la tierra en el fondo de la excavación se mantenía fresca y estable. Aquella estabilidad era el primer elemento de su plan. Cuando la cavidad alcanzó la profundidad que había imaginado, comenzó el siguiente paso. En lugar de levantar una base de madera, como era habitual en las casas de los colonos, Ana decidió construir un fundamento de piedra. El arroyo cercano ofrecía un recurso que pocos habían aprovechado realmente.
En su cauce se encontraban grandes placas de piedra caliza que sobresalían entre la tierra y las raíces. Ana comenzó a extraerlas con herramientas simples. Golpeaba la roca con paciencia, introducía cuñas metálicas y separaba bloques que luego transportaba lentamente hasta el lugar de construcción. El proceso era lento y agotador. Cada bloque debía ser movido con la ayuda de los caballos o rodado sobre troncos hasta la excavación. Pero con el paso de los días, las primeras filas de piedra comenzaron a levantarse sobre el suelo compactado. Las paredes se formaban capa tras capa, con los bloques encajados cuidadosamente unos sobre otros. No utilizaba mortero en grandes cantidades. En su lugar, ajustaba cada piedra de manera que quedara firmemente apoyada contra las demás. El resultado era una estructura pesada y sólida. Las paredes de la base se volvieron gruesas, mucho más gruesas que las de cualquier casa cercana. Desde el punto de vista de muchos vecinos, aquello parecía un exceso innecesario de esfuerzo. Pero Ana sabía que la piedra tenía una cualidad especial. La piedra absorbía el calor lentamente y lo liberaba con la misma lentitud. Esa capacidad de almacenar energía térmica convertiría las paredes en una especie de reserva de calor que trabajaría durante el invierno. Cuando el fundamento quedó terminado, comenzó a levantar la estructura principal del edificio. Fue entonces cuando apareció otro elemento que despertó la curiosidad de los vecinos. En lugar de construir una única pared exterior, Ana levantó dos. La primera pared, la interior, estaba hecha de troncos horizontales cuidadosamente ajustados. Los troncos provenían de árboles cercanos que habían sido talados meses antes y dejados secar. Ana los colocaba uno sobre otro, tallando las uniones para que encajaran con precisión. A cierta distancia de esa pared interior, levantó una segunda estructura exterior. Entre ambas paredes quedaba un espacio vacío de varios centímetros. Ese espacio no permaneció vacío por mucho tiempo. Durante semanas Ana recogió plantas de los bordes húmedos del arroyo. Eran tallos altos de una planta común en los humedales, cuyos extremos contenían un material suave y fibroso. Tras secar ese material al sol, lo transportó hasta la construcción y comenzó a introducirlo entre las paredes. Lo mezcló con hierba seca y lo compactó cuidadosamente para llenar cada hueco. Cuando algunos vecinos vieron aquello, estallaron en carcajadas. Desde su punto de vista, la mujer estaba rellenando las paredes de su casa con algo que parecía plumón de plantas silvestres. Pero Ana sabía que ese material atrapaba pequeñas bolsas de aire entre sus fibras, y el aire inmóvil era uno de los mejores aislantes naturales que existían. Mientras tanto, la estructura del techo comenzaba a tomar forma. Ana eligió una inclinación mucho más suave de lo que era habitual en las casas de la pradera. Las vigas principales eran gruesas y fuertes, obtenidas de los árboles más robustos que había encontrado en la zona del arroyo. Sobre esas vigas colocó tablones de madera que formaban la superficie básica del techo. Pero el trabajo no terminaba allí. Encima de los tablones, añadió capas de corteza y tierra compacta. Finalmente, colocó grandes piezas de césped arrancadas del suelo con sus raíces intactas. Ese césped formó una cubierta viva que con el tiempo comenzó a integrarse con el paisaje. Desde la distancia el edificio parecía formar parte de la propia ladera. Las críticas continuaron durante semanas. Algunos afirmaban que el peso de la tierra destruiría la estructura cuando llegaran las primeras nevadas. Otros insistían en que una casa enterrada sería oscura, húmeda y desagradable para vivir. Sin embargo, Ana no discutía. Sencillamente, seguía trabajando. La última parte del proyecto era quizás la más inusual. El interior del edificio fue dividido en dos zonas principales. La sección más grande se destinó a los animales. Allí se instalaron las vacas y los caballos, protegidos del viento y del frío extremo del invierno. La sección menor se convirtió en el espacio donde viviría la familia.
Entre ambas partes del edificio, Ana dejó pequeñas aberturas cerca del suelo que podían abrirse o cerrarse mediante paneles de madera. A través de esas aberturas, el aire caliente generado por los animales podía circular lentamente hacia la parte habitada. Los animales, sin saberlo, formaban parte del sistema de calefacción. Una vaca adulta produce una cantidad considerable de calor corporal de manera constante. Varias juntas podían generar una cantidad de energía comparable a una pequeña estufa funcionando sin interrupción. Cuando el calor de los animales se combinaba con el aislamiento de las paredes, la masa térmica de la piedra y la protección de la tierra del techo, el edificio se convertía en un sistema completo diseñado para conservar el calor. El primer invierno llegó antes de lo esperado. Las temperaturas descendieron y las primeras tormentas de nieve cruzaron las llanuras. Muchos vecinos observaban el nuevo edificio con curiosidad. Algunos esperaban ver señales de fracaso. Pero la casa de Ana se comportó de una manera sorprendente. Incluso durante las noches más frías, la temperatura interior permanecía relativamente estable. La estufa se utilizaba principalmente para cocinar, no para calentar constantemente la vivienda. Mientras otras familias consumían grandes cantidades de leña para mantener el calor, Ana utilizaba menos de la mitad de ese combustible. Con el paso de los meses, las risas de algunos vecinos comenzaron a desaparecer. La casa seguía en pie. No se había derrumbado bajo el peso del techo, no se había inundado con la lluvia, y sobre todo, mantenía el calor de una manera que nadie esperaba. Aún así, muchos seguían considerándola una curiosidad extraña. Nadie imaginaba todavía que aquel edificio iba a enfrentarse pronto a una de las tormentas más violentas que la región recordaría. Durante los primeros inviernos, después de terminar la construcción, la casa de Ana Ramírez se convirtió en una presencia silenciosa en la ladera del pequeño valle. Desde el camino apenas se distinguía su forma. El techo cubierto de césped había echado raíces y durante el verano parecía una extensión natural de la pradera. En otoño el color de la hierba se volvía dorado, mezclándose con el paisaje de las llanuras. Muchos viajeros pasaban sin notar siquiera que allí había una vivienda. Sin embargo, los vecinos más cercanos habían comenzado a prestar atención. No era una curiosidad pasajera. Año tras año, mientras los inviernos llegaban y se marchaban, la casa seguía funcionando exactamente como Ana había previsto. El interior mantenía una temperatura estable incluso durante los días más fríos. Las paredes gruesas de piedra retenían el calor acumulado durante las horas de luz. La tierra del techo actuaba como una capa protectora que impedía que el viento robara la energía térmica del interior. Y en el espacio de los animales, las vacas y los caballos generaban constantemente calor que se filtraba hacia la parte habitada del edificio. Para quienes habían vivido siempre en casas de madera expuestas al viento, aquello parecía casi inexplicable. Pero la verdadera prueba aún no había llegado. El invierno de 1888 comenzó con señales inquietantes. Las temperaturas descendieron más rápido de lo habitual. Los días eran breves y el cielo parecía permanecer gris durante largas jornadas. Los colonos más experimentados empezaron a comentar que aquel invierno se sentía diferente. Una tarde de enero, Ana observó su pequeño barómetro de pared y notó que la presión atmosférica estaba cayendo con rapidez. Había visto ese comportamiento antes. En regiones del norte donde había pasado su infancia, ese descenso brusco solía preceder a las tormentas más violentas. No dijo mucho al respecto. Simplemente comenzó a prepararse. Durante la tarde transportó varios troncos de leña desde la pila exterior hasta el interior de la vivienda. Los colocó junto a la pared más protegida, formando un pequeño montón que podía durar varios días. Luego revisó el compartimento de los animales. Aseguró las puertas interiores, añadió más paja al suelo y llenó completamente los recipientes de agua. También aumentó la cantidad de grano disponible para las vacas y los caballos.
Sabía que durante una tormenta intensa podría resultar imposible salir al exterior durante muchas horas. Cuando cayó la noche, el viento empezó a levantarse. Al principio fue un murmullo distante que recorría la superficie de la pradera, pero con el paso de las horas, su intensidad aumentó. Antes del amanecer, el viento se había convertido en una fuerza constante que golpeaba el paisaje abierto. La nieve comenzó a desplazarse por el suelo en largas corrientes blancas. En otras partes del condado, los colonos despertaron con el sonido del viento sacudiendo sus casas. Las estufas fueron encendidas inmediatamente. Muchos comenzaron a añadir leña cada poco tiempo para evitar que la temperatura interior descendiera. A media mañana, la tormenta había alcanzado toda su fuerza. El viento soplaba con tal intensidad que las ráfagas parecían atravesar las paredes de madera. El aire helado se filtraba por las grietas de las casas y los marcos de las ventanas. Las familias se agrupaban en las habitaciones más pequeñas, tratando de conservar el calor. En algunas granjas los hombres intentaron salir para asegurar los establos, pero pronto descubrieron que la visibilidad era casi inexistente. La nieve arrastrada por el viento convertía el paisaje en una masa blanca en movimiento. Era imposible distinguir los caminos o las cercas. Mientras tanto, en la ladera protegida donde se encontraba la casa de Ana, la situación era diferente. El viento seguía soplando con violencia sobre la superficie de la pradera, pero la posición del edificio dentro del valle reducía parte de su impacto. La tierra que rodeaba la estructura bloqueaba gran parte de las corrientes más fuertes. Dentro de la vivienda, el ambiente permanecía tranquilo. Ana había abierto algunos de los pequeños paneles situados cerca del suelo en la pared que separaba la zona de los animales. El calor generado por las vacas y los caballos fluía lentamente hacia la habitación principal. Las niñas jugaban cerca de la mesa, mientras la lámpara iluminaba suavemente el interior. El termómetro marcaba una temperatura estable. Las horas pasaron sin que el calor disminuyera de forma significativa. Las paredes de piedra seguían liberando la energía que habían acumulado durante el día. El aire caliente permanecía atrapado dentro de la estructura gracias al aislamiento de las paredes y del techo. La estufa fue utilizada únicamente para preparar la comida. Fuera, la tormenta continuaba. Durante el primer día, el viento alcanzó velocidades que muchos colonos nunca habían experimentado. En algunas casas la nieve comenzó a entrar por las rendijas de las ventanas. En otras, las familias se vieron obligadas a quemar casi toda su reserva de leña en pocas horas, para mantener una temperatura apenas soportable. La noche cayó sin que el viento disminuyera. En muchas granjas, el frío se volvió extremo. Los animales en los establos tradicionales empezaron a sufrir la falta de calor. Algunos granjeros permanecieron despiertos alimentando las estufas y revisando las puertas para evitar que el hielo las bloqueara. En la casa de Ana, en cambio, la noche transcurrió con una calma sorprendente. El calor corporal de los animales se mantenía constante. Las gruesas paredes impedían que el frío penetrara con rapidez. El aire en el interior conservaba una estabilidad que contrastaba con el caos exterior. La tormenta duró 3 días. Durante ese tiempo, Ana apenas necesitó salir al exterior. Solo escuchaba el rugido del viento sobre el techo cubierto de césped, un sonido profundo y lejano que no lograba alterar el equilibrio térmico del edificio. Las niñas durmieron sin interrupciones. Los animales permanecieron tranquilos, y el termómetro, colgado en la pared interior, descendió apenas unos pocos grados durante los momentos más intensos de la tormenta. Cuando finalmente el viento comenzó a debilitarse, el silencio que siguió resultó casi extraño. En la mañana del cuarto día, Ana abrió la puerta principal. La nieve había formado montículos alrededor del edificio, pero la entrada situada en el lado protegido de la ladera estaba relativamente despejada. Con una pala comenzó a retirar la nieve acumulada. El aire seguía siendo extremadamente frío, pero la tormenta había terminado.
En los días siguientes comenzaron a llegar noticias desde las granjas cercanas. Algunas familias habían perdido ganado debido al frío extremo. En otras, las reservas de leña se habían agotado casi por completo. Varias personas habían resultado heridas o habían sufrido congelaciones graves al intentar desplazarse durante la tormenta. Cuando Thomas Hill llegó finalmente hasta la casa de Anna, se detuvo durante un momento frente a la entrada. Observó la estructura cubierta de césped que parecía emerger de la ladera. Luego, entró en silencio. Dentro del edificio, el aire estaba tibio. Hill miró lentamente las paredes de piedra, el techo bajo cubierto de tierra y, finalmente, el termómetro. Durante varios segundos no dijo nada. Había pasado 17 inviernos en aquellas llanuras. Había visto tormentas destruir granjas enteras y matar animales en cuestión de horas. Pensaba que conocía todas las formas posibles de sobrevivir al clima de Nebraska. Pero aquel edificio demostraba que existía otra forma, una forma basada en la observación, en el conocimiento acumulado durante generaciones y en la paciencia para construir algo diferente. Con el tiempo, algunos vecinos comenzaron a adoptar partes de las ideas de Anna. Algunos añadieron muros de tierra alrededor de sus casas. Otros experimentaron con paredes dobles o con mejores aislamientos. La casa de la ladera siguió allí durante muchos años. Cuando finalmente Anna se mudó a la ciudad para que sus hijas pudieran asistir a la escuela, el edificio fue ocupado por otra familia que continuó utilizándolo durante décadas. Con el paso del tiempo, el techo de césped desapareció y algunas partes de la estructura se derrumbaron, pero los cimientos de piedra permanecieron. Aún hoy, en aquel pequeño valle de Nebraska, se pueden encontrar los restos de esas paredes cubiertas de hierba. Son discretos, casi invisibles para quienes no conocen su historia. Sin embargo, representan algo más que una simple construcción antigua. Representan el conocimiento transmitido a través de generaciones, la paciencia de quien observa el mundo con atención y la capacidad de aprender de la naturaleza en lugar de luchar contra ella. Porque cuando la tormenta más feroz de aquella década azotó las llanuras, hubo un lugar donde el frío no pudo entrar, un lugar donde una mujer había decidido construir no contra la tierra, sino con ella. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Deja tu like y suscríbete. Aquí contamos historias sorprendentes sobre personas que encontraron soluciones increíbles en las condiciones más duras y lograron hacer lo que parecía imposible. No dejes de ver otros videos del canal. Quizás la próxima historia te sorprenda aún más. Y si esta historia te pareció interesante, compártela con tus amigos o envíala a alguien a quien le gusten las historias inusuales e inspiradoras. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.